Desde que inició la pandemia, al menos unas 50 empresas autobuseras han tenido que abandonar rutas en zonas rurales. Las razones son varias y no solo es culpa de la situación financiera, sino de otros factores como la disminución en la movilización de pasajeros, el aumento en los precios del combustible y la operación de taxis piratas. Comunidades de Palmares, Puriscal, Guásimo, Orotina, Nicoya, Limón, Monteverde, Parrita, Zarcero, Acosta, Cartago, Ciudad Neyli y otras. De acuerdo con datos de la ARECEP, desde inicios de la pandemia hubo una disminución drástica en la cantidad de usuarios del transporte público. Por ejemplo, la cantidad de pasajeros entre los meses de abril y julio del 2020 disminuyó hasta un 60% en comparación con el 2019. Es decir, que mientras que en abril del 2019 se movilizaron 27 millones de pasajeros en autobús, para el mismo mes del 2020 solo se registraron 10 millones de usuarios y en el 2021 se movilizaron 16 millones, según un informe de la ARECEP. Aunado a esta situación, otro factor que ha repercutido a los empresarios es el aumento de los precios del combustible, destaca la directora ejecutiva de la Cámara Nacional de Transporte, Silvia Bolaños. La ARECEP, que es la que fija las tarifas, hace 2 fijaciones anuales que son de carácter extraordinario, una en enero, otra en el mes de junio, donde se reconocen eventualmente los aumentos o las disminuciones de combustible. En este caso particular, durante este año, en solo 3 meses hemos tenido más de 5 aumentos muy significativos. Esto ha representado para nosotros alrededor de 500 colones que hemos tenido que subsidiar durante este tiempo por litro de combustible, que está ahogando las finanzas de los empresarios. Durante los primeros 6 meses de este 2022, el precio del combustible ha subido en 7 ocasiones, pasando de 760 colones el litro de gasolina super y 668 colones el de diésel a 1060 colones y 910 respectivamente. La desactualización en el tema de fijación de tarifas en zonas rurales también ha sido parte de los factores que han llevado a autobuseros a desistir de sus rutas, señala el intendente de transporte de la ARECEP, Eduard Araya. Bueno, desde la autoridad reguladora hemos ido recibiendo a través de los últimos 2 años una preocupación del sector en general sobre la situación que ha golpeado mucho, que es el COVID, ¿verdad? Con una baja en los ingresos por una disminución en el volumen de pasajeros transportados. Hay varios factores, la situación económica, tal vez una desactualización también de los mismos servicios, ¿verdad? El volumen de buses, carreras y horarios que necesitan una atención primordial para poder restablecer ese servicio, y efectivamente también mucho en las zonas rurales tenemos un rezago tarifario, empresas que tienen 10, 15 años de no venir a solicitar una tarifa, aunque en muchas ocasiones estas empresas son sujetas de actualizaciones semestrales por costos exógenos, sin embargo, tal vez no les alcanzan. La pandemia repercutió económicamente a muchos sectores. El transporte público no fue una excepción. Distintas condiciones como el alza de los combustibles, la baja en la demanda de pasajeros, la operación de plataformas de transporte informal o las condiciones que tienen algunas zonas rurales han hecho que empresarios autobuseros hayan tenido que renunciar a concesiones debido a la poca demanda y a la poca operatividad que generan. Hoy nos vinimos a Puriscal a conocer el caso de la empresa Transportes Aguilar Cruz. El empresario nos cuenta lo que ha vivido en los últimos meses respecto a esta situación. Hemos tenido situaciones por pandemia, ¿verdad? Y ahorita la más difícil que estamos enfrentando, que nos tiene más descompensados económicamente, que es la del combustible. Víctor Aguilar Umaña, dueño de esta empresa que acumula 30 años de existencia, tiene a cargo varias de las rutas en Puriscal. Hace unos meses atrás renunció a la ruta 171, Puriscal, Santa Marta, Salitre, San Ramón, y la ruta 198, Puriscal, Zapatón, debido a que no le estaban dejando ganancias. Empezó la pandemia. Estas 2 rutas, por compartir el mismo corredor, se fusionaron en los horarios y en los tiempos de transporte.
se usaban 2 autobuses. Se procedió a usar un autobús para el mejor aprovechamiento, pero por la topografía y los costos de operación, que son sumamente altos, no hubo forma de que las rutas se mantuvieran. El empresario asegura que otros factores como la operación de taxis piratas o el mal estado del camino hacen que se agudice la problemática. Pero ¿qué dice la ARECEP al respecto sobre las fijaciones de las tarifas? Es importante entender la metodología y la dinámica económica y el sector. En este caso, por ejemplo, estamos haciendo hoy una fijación extraordinaria por caso fortuito. Eso quiere decir que se hizo un análisis técnico y se determinó que a causa de la guerra, que es un caso fortuito, tuvo impacto en el comportamiento de los precios de los combustibles y hubo una alza. Ese impacto fue por encima del 5% de las tarifas, entonces, o de la estructura tarifaria que tenemos. Entonces, vamos a hacer ese ajuste, pero ese ajuste toma los precios del 1 de enero al 1 de junio, donde hubieron precios mínimos de 608 colones hasta un precio máximo de 908 colones. ¿Qué hacemos nosotros? Hacemos un promedio de esos precios y se los reconocemos al operador. Para entender la afectación que han tenido las comunidades que se quedaron sin las rutas de buses, visitamos las comunidades de Zapatón, San Miguel y Mastatal de Puriscal, lo cual detallaremos en una nueva edición.